Bien, bueno, comenzamos entonces con la clase del día de hoy, en donde vamos a trabajar con el resto de los componentes de software que pueden formar parte de nuestra aplicación Android, ¿ok? Hasta acá, nosotros hemos visto que nuestra aplicación puede estar compuesta de estos componentes, ¿no? Una activity, ya sabemos a esta altura qué es ese componente. ¿Mm? Conocemos todo acerca de una activity, su ciclo de vida, conocemos que una activity generalmente está asociada a una vista, entonces también hemos trabajado con componentes view, que es todo lo último con lo que hemos trabajado. Otro de los componentes de software con los que hemos trabajado es con el intent, ¿sí? Y hemos visto que el intent lo podemos utilizar para poder iniciar cualquier otro componente, y solamente en este caso lo hemos visto para poder iniciar desde una activity, un fragment, iniciar a otra activity. Hoy vamos a ver que tiene otros usos, el intent. Bueno, y hoy vamos a trabajar con el resto de los componentes. Vamos a empezar a trabajar primero con este componente, Content Provider, que es, y vamos a ver un ejemplo de cómo usarlo, y luego vamos a trabajar con servicios y broadcast, ¿sí? Que son los últimos tres componentes, Content Provider, Broadcast Receiver y Service, son los últimos tres componentes que me interesa que vean en esta materia, ¿sí? Y después sí, vamos a trabajar ya con sensores y todo eso, ya la semana que viene, si Dios quiere. Entonces, yo voy a saltear acá la presentación, porque ya sabemos, ¿sí? Que es una activity, que es un intent, todo esto lo hemos visto, y vamos a pararnos acá en lo que es un content provider, ¿ok? Nosotros hasta aquí hemos creado aplicaciones que usan datos, pero esos datos están en memoria, en la memoria RAM, ¿sí? Es decir, que si tenemos una lista de elementos, de datos, están en una colección, por ejemplo, en un array list, ¿sí? O si hay algún dato está en una variable y cuando apagamos el dispositivo se borra, ¿ok? Bien, no hemos visto todavía, porque eso lo vamos a ver cuando empecemos con Laboratorio 3, la forma de persistir datos. Cuando empecemos con Laboratorio 3, vamos a ver cómo guardar datos en archivos locales, ¿sí? Y después, bueno, ya van a trabajar cómo enviar datos desde la aplicación a través de un API a una base de datos que esté en un servidor, ¿ok? Si bien sabemos que podemos guardar datos también a nivel local en una base de datos, no lo vamos a ver en esta materia ni en Laboratorio 3 por una cuestión de tiempo, pero sí va a estar el material disponible para aquel que quiera profundizar, ¿no? Ahora, un content provider, ¿sí? No es ni más ni menos que una pequeña base de datos, ¿ok? Es muy parecida esa base de datos eh, a una base de datos creada en SQLite, que es la base de datos nativa de Android, ¿ok? Entonces, hay aplicaciones, ¿sí? Sobre todo las aplicaciones nativas del dispositivo, que tienen un contenedor. Es decir, que tienen una base de datos, generalmente compuesta de una tabla, ¿sí? Que guardan información. Por ejemplo, la aplicación de llamadas tiene un content, ¿sí? Tiene una tabla en donde guarda el registro de llamadas, tanto entrantes como salientes, ¿sí? El navegador, por ejemplo, tiene también un contenedor en donde guarda el historial de navegación, por ejemplo, ¿sí? La aplicación Contactos tiene también una base de datos local, una tabla, en donde guarda los datos de los contactos. Para nosotros, eso es un content provider. ¿Por qué le llamamos content provider? Porque esa base de datos es como que es pública, ¿ok? Es decir, desde cualquier aplicación yo puedo acceder a esas bases de datos. Nosotros no vamos a aprender a crear content provider, si bien se puede, pero no vamos a aprender, sino que vamos a usar los contenedores de las aplicaciones nativas del dispositivo, ¿ok? Es decir, vamos a ver en un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver en un ejemplo cómo acceder al registro de llamadas, ¿sí? O al historial de navegación. Para poder acceder a esos contenedores, ¿sí? Es como si les digo, chicos, miren, creen una aplicación que se conecte a la base de datos que está en este servidor. Bueno, lo primero que necesito saber es la URL en donde está el servidor, el nombre de la base de datos y usuario y contraseña, ¿cierto? Necesitan conocer todo el camino para llegar a la base de datos. En el caso de los contenedores,
¿sí? Ese camino es una URI, como es un recurso, ¿ok? Lo que necesito conocer es justamente la ruta en donde se encuentra ese recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero acceder, por ejemplo, a un contenedor de alguna de las aplicaciones nativas del dispositivo, ¿sí? Esas URI, esas rutas en donde se encuentran esos contenedores, son públicas, ¿sí? Están documentadas. Nosotros la vamos a ver acá, que voy a mostrar una plantilla con todas las URI de cada uno de los contenedores, pero si no, la pueden encontrar también en la página de Android Developer, ¿no? En el sitio web. Entonces, para poder acceder a un contenedor, lo primero que tenemos que conocer es la URI en donde tenemos ese content provider, ¿no? Y después vamos a usar objetos que nos van a permitir establecer la conexión a ese contenedor y obtener datos, ¿sí? O hacer alguna operación, ¿sí? Como por ejemplo modificar los datos que hay en ese contenedor, agregar datos nuevos. Nosotros vamos a hacer lecturas en este caso. Cuando vean el ejemplo, se van a dar cuenta que pueden hacer todas las operaciones que quieran. Entonces, ¿cómo puedo hacer una consulta a un contenedor? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer cuál es la URI, ¿sí? El camino a ese contenedor, ¿ok? Generalmente, por ejemplo, si yo quiero acceder al contenedor del registro de llamadas, ¿sí? Esa URI, la URI no es ni más ni menos que una cadena, ¿sí? Un string con toda la ruta. Bueno, esa cadena la pueden encontrar en la clase callLog, ¿sí? La clase callLog, que es una clase que está en el paquete Android Provider, tiene una constante, content URI, que tiene ese string, ¿sí? Si no, ya vamos a ver ahora cuál es el string. Ahora, como como cualquier acceso, ¿sí? A cualquier base de datos o a cualquier tabla, porque en realidad acá cuando hablamos de content es una base de datos pero con una sola tabla. En realidad accedemos a una tabla, ¿sí? El registro de llamadas es una tabla. El historial es una tabla, ¿sí? Entonces esa URI es el acceso puntual a esa tabla. Bueno, cuando ustedes tienen que hacer una consulta o hacer algo con una tabla de una base de datos, necesitan conocer su esquema. Es decir, necesitan conocer qué campos son los que forman la estructura de esa tabla. Bueno, entonces, eso también lo tengo en la documentación, ¿no? ¿Cómo se llaman los campos? ¿Ok? Bueno, en el caso puntual de registro de llamada, me dice, mira, si no te acordás los nombres de los campos, si no sabes, bueno, la misma clase, callLog, tiene una clase interna que es call con los nombres de los campos, que ya vamos a ver cómo los usamos. Entonces me dice, mira, imagínate entonces que querés acceder al contenedor del registro de llamadas, ¿sí? Bueno, te vas a encontrar con una tabla en donde, por ejemplo, los campos que vas a tener va a ser el ID, va a ser la cantidad de llamadas y el número al que se llamó, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, está representado que al número 212 55 1234 se han realizado 3 llamadas, por ejemplo. ¿Ok? O sea, nos vamos a encontrar, si accedemos al content de registro de llamadas, con una tabla con una estructura parecida a esta. ¿Y cómo hacemos entonces esa consulta? Bueno, una vez que nosotros tenemos la URI, que va a ser algo como esto, ¿no? Como la cadena que ustedes tienen acá, el nombre del contenedor, barra, barra, ¿sí? El nombre de la tabla a la que quiero acceder, ¿sí? El nombre del contenedor al que quiero acceder, y al dato que quiero acceder, también podría indicar a qué registro puntual quiero acceder de esa tabla, ¿no? La URI va a ser algo parecido a esto. Va a ser principalmente toda esta ruta hasta llegar al nombre del contenedor. Una vez que yo conozco, ¿sí? cuál es la tabla a la que quiero acceder, ¿sí? Tengo objetos que me van a permitir establecer la conexión a esa tabla y hacer sobre ese contenedor distintas operaciones. No solamente consultar, puedo hacer inserciones, puedo hacer actualizaciones de los datos que están en esa tabla, puedo inclusive borrar datos. O sea, no solamente consultar, ¿sí? Si bien en este ejemplo vamos a ver cómo extraer datos, cómo consultarlos, tranquilamente puedo hacer cualquiera de las otras operaciones siempre que el content me lo permita, ¿no? Tenga los permisos.
Bien. Y acá tengo esas URI, ¿sí? Esas rutas a los distintos contenedores, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran acceder al historial de navegación, ¿sí? La URI es esta, content, fíjense que el prefijo generalmente es content, dos puntos, barra, barra, browser, bookmarks, ¿sí? Acá accedo a los marcadores, en este caso, ¿sí? Historial y todo esto. Nosotros, en este caso, vamos a querer acceder, en este ejemplo que vamos a ver a continuación, al registro de llamadas, ¿sí? De tanto entrantes, salientes como llamadas perdidas. Esa tabla, ese contenedor, ¿sí? La URI es esta, ¿sí? Content, dos puntos, barra, barra, call log, barra call. Esa es la URI, ¿sí? Esto nos indica que vamos a llegar a esta tabla de llamadas. Y así tienen, si ustedes se fijan, las URI para distintos contenedores que podrían llegar a utilizar o podrían ser útiles en sus aplicaciones, ¿no? Si necesitan más información, ustedes basta con que busquen Content Provider en la website de Android Developer y van a tener toda la documentación, inclusive por allí también actualizadas las URI, ¿sí? Porque es muy probable que algunas se hayan actualizado. Perfecto. Bueno, lo importante es lo siguiente, que para ciertos contenedores, ¿sí? Si quiero acceder a ciertos contenedores, como en este ejemplo queremos acceder al registro de llamadas, tenemos que pedir permisos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir permisos. Desde la versión, en las versiones de Android, de las APIs de Android, anteriores a las 6, ¿sí? Bastaba con que se pidieran los permisos directamente en el manifiesto de Android, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ir haciendo esto, paso a paso, lo vamos a ir haciendo entre todos. Vamos a ir directamente a Android Studio, vamos a cerrar el proyecto que tengamos abierto y vamos a crearnos un proyecto nuevo, ¿sí? Empezar de cero, New Project, ¿ok? Lo vamos a crear con una Empty View Activity. Siguiente, le podemos poner de nombre ejemplo contenedor. Bien, nos aseguramos de que sea un proyecto Java y le decimos finalizar. Esperamos que se genere el proyecto. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a acceder, como les decía, al registro de llamadas y vamos a querer mostrar datos. En la diapositiva, ustedes tienen acceso a esta presentación, los mostramos por el log de salida, o sea, los mostramos por consola. Vamos a hacer ciertas modificaciones acá y los vamos a mostrar directamente en la pantalla, en el display. Así que vamos a hacer pequeños ajustes al ejemplo que tenemos en la diapositiva. Lo vamos a ir adaptando para que aparezcan por pantalla, ¿no? Pero en lugar de crearnos una lista o algo así para complicarle la vida, porque tenemos que hacer toda una historia, lo vamos a mostrar en un text view y vamos a ir concatenando, ¿sí? Los datos que queremos salir, que queremos como salir. Esperamos que se genere. ¿Sí? Yo los espero. Pauso un segundo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, como hacemos siempre, cambiamos la vista del proyecto, la cambiamos de vista Android a vista Project, ¿ok? Les decía que vamos a sacar los datos, en lugar de por consola, por la pantalla, por el display. Entonces vamos a modificar acá en nuestra vista, ¿sí? En el Activity Main XML, que ustedes tienen un text view, lo vamos a dejar ese text view, vamos a dejar, ya vamos a ingeniarnos para que salga todo en ese text view, pero le vamos a poner un ID, ¿sí? El que ustedes quieran. Yo le voy a poner text view, TV, no sé, salida, ¿ok? Este text view, que es el que dice Hello World, que tiene el texto Hello World, yo le voy a poner TV salida. Lo voy a anotar porque si no después me olvido. TV salida. Perfecto. Bien, pues ya vamos a trabajar con eso. Algo que podemos acelerar es el activar el view binding. Si bien es el único componente al que vamos a acceder, vamos a asegurarnos de activarlo. ¿Cómo hacía para activar el view binding? Yo abría acá el archivo de Gradle,
¿Y ahora qué haría? Fíjense que no tengo. ¿Mm? Abajo del compile tiene que poner Will Fixtures. Acá, siempre parado dentro de Android, ¿cierto? De esta propiedad. Ahí está. Will Fixtures. Uy, Abrimos llaves. New banding en true. y punto y coma, ¿no? Sincronizamos. Profe, sin punto y coma. Ahí, sin punto y comas. Sincronizamos. Lo que debería hacer, Android Studio es generarme automáticamente, por cada vista que tengo, generarme acá tengo lo de binding. Esta es la presentación que ustedes tenían. Generarme automáticamente un modelo, ¿sí? Por cada vista que tengo, ¿no? Como tengo como vista Activity Main, seguramente me generó un viewBinding Activity Main, ¿no? Bien. Bueno, ya dejamos esto de lado. Y ahora el tema de los permisos. Según la presentación, lo primero que tendríamos que hacer es pedir permiso. Yo les comentaba, ¿sí? Les comentaba que anterior a la versión 6, los permisos se pedían solamente en el Android Manifest, ¿sí? A partir de la versión 6, los vamos a pedir también por código, ¿ok? Tenemos que, al hacerlo por código, es como que activamos desde nuestra aplicación que aparezca el diálogo en donde le preguntamos al usuario si realmente quiere esos permisos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo también en el manifiesto, ¿sí? De Android. ¿Dónde ponemos los permisos? Fuera de la etiqueta Application, ¿sí? Dentro de Manifest, fuera de Application. Yo generalmente los pongo acá arriba, ¿ok? Abro, Use Permission, fíjense ahí tienen la propiedad. Enter, Android Name, el nombre del permiso, y lo busco, ¿sí? Es read call log. Este es el permiso, ¿no? Cierro la etiqueta permiso. Perfecto. Ahí lo agregué. Ahí agregamos el permiso de lectura del registro de llamadas. Bueno, pero ¿y cómo lo hago por código? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto por código? Observen que ustedes tienen en el foro, en componentes de una aplicación, hay un foro, hay un hilo que muestra lo de permisos, ¿sí? Y hay una rutina larga de validar permisos personalizada en donde pedimos un permiso específico, bueno, justamente el permiso de acceso al registro de llamadas, y también sobreescribimos los métodos onRequestPermission, ¿sí? En donde creamos un método en donde personalizamos ese diálogo de pedido de permiso, ¿sí? Si no, mira, para más comodidad, nos volvemos acá a categorías y fíjense que tienen permisos resumidos, ¿ok? Aquí está la rutina que vamos a poner por código, pero tranquilos, ya lo vamos a poner. Lo que quería comentarles es que si la versión de Android, en donde voy a correr mi aplicación, si el SDK que estoy usando es desde la versión 6 en adelante, ¿sí? Tengo que pedirlos por código también. Entonces, ¿en dónde conviene poner esto? Y lo tendría que poner, en este caso, como esta aplicación tiene una sola activity, lo voy a poner en el activity main, ¿ok? Ahora, en el caso de ustedes, supongamos que están en un proyecto, en una aplicación en donde tienen una activity de login y de esa activity de login derivan un
en otra activity que es un menú, ¿ok? Generalmente lo pongo en la activity principal. La primera activity que se ejecuta es la que debería pedir los permisos. Entonces, si bien, por ejemplo, en el trabajo práctico 3, ustedes tienen que solicitar los permisos para llamar, ¿sí? Y lo van a usar a eso recién en la activity del menú, en el fragment de llamada, pero ya vamos a pedir los permisos ni bien se ejecute la aplicación. Entonces, correspondería poner esta rutina de permisos dentro del onCreate de la activity principal, ¿sí? La de login en este caso. En nuestro caso, yo me voy a copiar este fragmento de código, ahí se los paso aquí por el chat, y nos vamos a Android Studio. Entonces, una vez que pusimos el permiso en el manifiesto de Android, nos vamos al Main Activity. ¿Ok? En el Main Activity puedo ponerlos directamente acá en el onCreate. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es pedir los permisos. ¿Pero cómo? ¿No era que no podíamos poner lógica dentro de una activity? Bueno, la única lógica permitida va a ser la de los permisos. ¿Sí? La única lógica permitida va a ser la de los permisos. Ahora bien, voy a importar acá este paquete vir, voy a importar este call on, acá porque tengo que, pero el que tengo que importar es este manifest. ¿Lo deja? No es crear clase, no quiero crear la clase. Manifest. Punto. Mission. Punto. No, porque falta algo. Acá. Vamos a importar este. Package. Ahí. Y el permiso es el mismo que pusimos acá en el manifiesto, ¿no? Read call log. Este, read call log. Está bien, es el mismo. Este call form es el call log. Siendo, a ver, vamos a pausar acá. Ahí vamos. Entonces, vamos a dejarlo acá grabado. Vamos a agregar el import android.manifest asterisco, y acá sería de manifest.permission es read con log, ¿no? Y acá no es punto asterisco porque manifest es la clase. Ahí. Punto read con log. Ahí está. Bien, entonces, acá lo que hace el if este es chequear si la versión, ¿sí? Si la versión actual, en donde está ejecutándose, la versión actual que se está ejecutando, es mayor o igual a la versión con código M. La versión con código M corresponde a la versión 6, a la del API 31, que es el Android 6, ¿no? Si es mayor, lo que hace es chequea si tiene otorgado el permiso read call log, ¿sí? En el caso de que no tenga ese permiso, lo que hace es invocar el método request permission. Este método request permission es el que va a activar el diálogo que le va a mostrar al usuario, le va a solicitar al usuario el permiso. ¿Qué le paso al método request permission? Le paso un arreglo de string con los permisos que voy a solicitar. En este caso, como el único permiso que le voy a pasar es el de lectura del registro de llamadas.
El valor numérico que paso como segundo parámetro es un número arbitrario, es un número entero arbitrario. ¿Sí? Yo acá podría poner 2500, 1000, el número que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque yo después podría usar, podría querer saber si está activado el permiso tal, pero por el número. Si está activado el permiso 2500, significa que está el permiso de registro de llamadas. Basta con que coloque esto en el onCreate, lo que va a hacer es, si el permiso no fue otorgado explícitamente por el usuario, aparecería el diálogo y en mi aplicación queda registrado, en el teléfono, queda registrado que tengo este permiso. ¿Ok? Perfecto. Bien. No usen el call phone. En el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo del foro, ¿sí? En el foro, ustedes tienen, acá, en el foro, el ejemplo que tienen es el de permiso, en este permiso resumido, es cómo pediría permiso para poder llamar, ¿sí? Este es el permiso que voy a tener que pedir en la activity de login de la aplicación del ejercicio, del último ejercicio, creo que es el 4, el trabajo práctico 4, yo les decía el 3, es el 4, para poder hacer la llamada, ¿sí? ¿Estamos? O sea que ustedes van a tener que pedir en el manifiesto el permiso de llamada, ¿sí? Y además, en el onCreate, poner esta rutina, ¿no? Para poder hacer la llamada. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Me dice, mira, una vez que pusiste los permisos, y lo que estiramos un poco más fue que el permiso también lo tuvimos que hacer explícitamente, dice, vamos a crearnos un método para poder acceder al contenedor, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar el ViewModel acá, ¿sí? Vamos a aplicar ViewModel y vamos a hacer que el acceso al contenedor se haga desde el ViewModel. A ver si podemos. Entonces, vamos a crearnos una nueva clase. Le vamos a poner main activity ViewModel. Genial. Acá vamos a decirle que extienda de Android ViewModel. Le vamos a decir que nos cree el constructor, ya que estamos en el baile, tener el contexto. Cortamos el contexto. Y acá vamos a inicializar el contexto. Igual, application. Bien. Bueno, acá entonces vamos a hacer la rutina de acceso al contenedor, ¿sí? Entonces vamos a crearnos un método público que no retorne nada. Se va a llamar acceder, por ejemplo. Por ahora no va a recibir nada por parámetro. Por ahora, no, en realidad no necesitaría nada. Entonces, según la diapositiva o la teoría, me dice, mira, si vos querés acceder al content de llamadas, ¿sí? La URI es esta. Content, call, _log, calls, ¿sí? Entonces, yo voy a copiar esto de acá adentro. Vamos a crearnos un objeto de tipo URI. Crear acá. Tengo configurado. Entonces, URI. Igual a. Vamos a importar. Y URI tiene el método parse, que yo le paso un string con la cadena y él la parsea a URI. Bueno, acá tenemos la ubicación del contenedor al que queremos acceder, en este caso, para leer. Perfecto. Una vez que tengo este contenedor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tenemos la URI, lo segundo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo segundo que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo Content Resolver, ¿sí? Y con ese Content Resolver, a través de ese Content Resolver, como queremos leer, vamos a usar el método query. ¿Y qué le vamos a pasar al método query? Le vamos a pasar cuál es la URI del contenedor al que queremos acceder, ¿sí? El query sería como un select que voy a hacer, ¿ok? Vieron que la sintaxis del select sería select
¿no? Las columnas que quiero proyectar, campos que quiero proyectar, from, ¿de qué tabla? Where, la condición de filtro, ¿sí? Y podrían ordenar, ¿no? Los datos. Order by y la columna por la que quieren ordenar, ¿no? Esa sería la sintaxis del select. En este caso, a estos datos se los paso por parámetro al método query. Lo que iría en el from, o sea, la tabla de donde quiero sacar los datos, es esta, llamadas, ¿sí? Lo que paso como segundo parámetro son las columnas que quiero proyectar, ¿sí? En este caso, si paso null, es como si hiciera un select asterisco, como que pido traer todas las columnas. Si quisiera pasar una condición, la paso en el tercer parámetro. Si no pongo nada, es como que no tengo un where, pido todas las filas, ¿sí? Si tuviese parámetros dinámicos, ¿vieron cuando ustedes sabían armar la condición desde la sentencia, desde a través de un prepare statement, que pasaban como parámetros dinámicos, ponían signos de preguntas cuando armaban la consulta, ¿sí? Y después se los seteaban dinámicamente esos datos. Bueno, si nuestra consulta tiene parámetros dinámicos, supongamos que en el query ustedes dicen, mientras se cumpla que el campo tal sea igual, mayor o a algo, ¿sí? Y hay un parámetro dinámico, bueno, en el argumento, el parámetro dinámico, el seteo del parámetro dinámico, lo pongo en el cuarto parámetro del método query, ¿no? Y si hay alguna condición, alguna condición de ordenamiento, ¿sí? Si es ascendente o descendente, se lo pasamos en el último parámetro. ¿Ah? Entonces, en este caso, ¿sí? Es como si hiciéramos un select, asterisco, from, y bueno, llamadas. ¿Ok? No hay un where y no hay parámetros dinámicos, ni tampoco hay un ordenamiento, ¿sí? Por defecto van a aparecer como estándar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es crearnos ese content resolver. Ok. Entonces, y acá viene el problema, porque si yo estoy en una activity, puedo hacer este get de content resolver. Estoy en una activity, no tengo problema. Pero yo estoy ahora en estoy acá, en el viewModel, ¿sí? Entonces, fíjense que yo no tengo el get content resolver, porque estoy en una clase que es el viewModel. Vamos a ver si con el contexto, punto, get content resolver, acá, a través del contexto, lo puedo obtener. Ese get content resolver me devuelve un método que es de tipo, me devuelve un objeto, perdón, content resolver, ¿no? Content resolver. Ahí está. Nombre de la variable. Perfecto. Importo. Ahí está. Es como, este content resolver sería como el prepare statement que ustedes creaban usando JDBC, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer ahora es, a través de ese content resolver, ejecutar el query. El query, recuerden que pasaba. Primer parámetro, la URI a la que quiero acceder. En este caso, yo le puse, en lugar de llamadas, URI. ¿Sí? Si quiero seguir la diapositiva, bueno, acá le pondría a la URI llamadas. Entonces acá es llamadas. El segundo parámetro, ¿se acuerdan que era las columnas? Null sería como un asterisco. Es el project, la proyección. La condición del where, no hay. ¿Sí? Los argumentos variables, no hay. Y el tipo de ordenamiento, ¿sí? Que es un string, me dice que puedo poner as y es ordenamiento ascendente. En este caso, null, también, no hay ninguna condición de ordenamiento. Ahora, si ustedes se fijan, este método, cuando hago content_resolver.query, este método nos devuelve un cursor, ¿sí? Este método nos devuelve un cursor. Fíjate que acá en la proyección, en la consulta.query, fíjate que lo que pide, ¿sí?
lo que vos le tenés que pasar con las columnas que querés proyectar es un arreglo de string, ¿sí? O sea que si yo quisiera proyectar, acá en este caso, por ejemplo, alguna columna determinada, lo que hago es le paso un arreglo de string, ¿sí? Y entre llaves, arreglo de string, los nombres de las columnas que quiero proyectar, ¿sí? Columna 1, columna 2. ¿Qué nombres tienen las columnas? Bueno, o busco una documentación, ¿sí? O lo busco en la documentación, ¿sí? Pero es un arreglo de string, son arreglos de string. Como en este caso, nada, no quiero proyectar todas las columnas, le paso un nulo, o sea, no le estoy pasando ningún arreglo. Ahí está, en este ejemplo. Ahora, les comentaba recién que esta sentencia query se te congeló. Que acá en la proyección lo que espera, no sé si esto, un arreglo de string con los nombres de las columnas que quiero proyectar, ¿sí? Le pasas un arreglo de string con los nombres de las columnas que querés proyectar. Este método query nos devuelve un cursor. Un cursor no sería ni más ni menos que un objeto parecido a un result set, ¿sí? Cuando usábamos JDBC. Un cursor. Este método nos devuelve un cursor. Un cursor sería algo así como un result set, es decir, es como una matriz que va a tener tantas columnas como columnas tenga, como columnas haya proyectado, ¿no? O como columnas tenga, en este caso, la tabla de llamadas, ¿ok? Y tantas filas como llamadas tenga en mi tabla, ¿ok? Ahora bien, a ese cursor, ¿sí? Fíjense, yo pongo cursor, punto, le puedo pedir, por ejemplo, podría pedirle que me diga cuántas filas tiene. Fíjense que tiene el método getCount, que me devuelve la cantidad de filas que tiene, ¿sí? Ese cursor, por ejemplo, tiene el método moveToNext. Así como un result set tenía el método next, ¿sí? Este tiene un moveToNext. Fíjense que el moveToNext devuelve un booleano. Recuerden que un cursor, si es igual a un result set, hay un puntero, ¿sí? Ese puntero, por defecto, arranca afuera de la tabla del result set, o del cursor en este caso. Entonces, el moveToNext hace esta pregunta. ¿Hay una fila para recorrer en el cursor? Si hay una fila para recorrer en el cursor, devuelve true y se para en esa fila. O sea que una vez que ya invoqué el método moveToNext, el cursor está parado en esa fila, ¿sí? Entonces, si yo a esa fila le digo, bueno, devolveme getColumn, el dato que está en la columna, tanto, él me lo devuelve, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos por partes. Tengo el cursor, ¿ok? Lo que debería hacer primero, debería ser, bueno, mira, vamos a ver si hay filas para recorrer, ¿sí? Entonces yo podría preguntar, che, si ese cursor, punto, getCount tiene filas, es decir, si la cantidad de filas es mayor a 0, bueno, me voy a meter y lo voy a recorrer, ¿sí? Para recorrerlo, lo voy a recorrer con un while. Ahora, vamos a extraer, a ver si nos permite, el número de teléfono y vamos a extraer la duración de la llamada. ¿Sí? Vamos a extraer esos dos datos. Esos dos datos los vamos a guardar en variables string. Entonces lo puedo declarar, importante que lo ponga antes del if este, ¿no? Por acá. Vamos a declarar tipo string, número, por ejemplo. Como es una variable local, la tengo que inicializar, y duración. Y duración. Entonces, lo que queremos hacer es, si hay datos en el cursor, recorrerla. Dijimos que lo vamos a recorrer con un while, y acá le vamos a decir, cursor, punto, movete al próximo dato que haya, move to next. Fíjense que yo puedo recorrer el cursor ese, a diferencia del result set, yo lo puedo recorrer de atrás para adelante si quiero, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Por eso tengo movete para atrás, movete al último, movete al primero, ¿sí? Movete al próximo, movete al previo, o movete a una posición determinada, ¿no?
En este caso, el move to next va a arrancar de arriba en adelante. Como el cursor, el puntero, arranca fuera de la tabla arriba, el move to next, pum, si hay un dato donde pararse, devuelve true. Entonces, si hay un dato donde pararse, si entra el while, es porque el cursor está parado en la primera fila. ¿Sí? El puntero está parado en la primera fila del cursor. Entonces, lo que quiero hacer es pedirle al cursor el número de teléfono, ¿no? El número de teléfono, ¿sí? Es un string, ¿ok? Entonces tengo. Y ese string lo quiero guardar en la variable número. Entonces digo, en la variable número voy a guardar, le voy a decir cursor.getString, quiero extraer el string que está en, y lo que espera el string, ¿sí? Que a diferencia de los métodos get, del result set, ¿se acuerdan cuando usábamos JDBC? ¿Se acuerdan que ustedes tenían en el result set un método get para cada tipo de datos que querían extraer de ese result set, ¿no? Un getIn, un getString, un getDate, ¿ok? En este caso, solamente tengo el getString, ¿sí? Perdón, ustedes tenían el método get para cada tipo de dato y lo tenían sobrecargado al método. ¿Se acuerdan que ustedes podían poner, cuando usaban los métodos get, podían poner por parámetro o el nombre de la columna, ¿sí? Por ejemplo, si era la tabla de alumnos, ¿se acuerdan que podían poner ID alumno, por ejemplo, el nombre de la columna, o podían poner el índice, ¿sí? Decir, bueno, es la primera columna, que es ID de alumno, ¿ok? Bueno, acá en este caso, los métodos get, ¿sí? El método getString, los métodos get que tiene el cursor, no me permiten poner el nombre de la columna, sino que tengo que poner el número de columna, ¿sí? Ahora el tema es, yo quiero extraer el número de la llamada, ya sea recibida, perdida o hecha, ¿no? O saliente. ¿Y en qué columna está en la tabla? ¿Sí? Y bueno, podría ir a la documentación y ver cuál es el esquema, pero eso es relativo, ¿sí? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Si yo sé cuál es el nombre de la columna, podría pedirle que me diga en qué posición se encuentra esa columna dentro del cursor, ¿no? En este caso. Fíjense, si yo hago así, call log, punto, tengo la clase interna calls, fíjense que acá tengo como constantes, por ejemplo, number, ¿sí? Entonces, esta representa la columna número. O sea, el nombre de la columna es number, ¿ok? El nombre de la columna es number. Ahora, el cursor tiene este método, get column index, ¿sí? Que si yo le paso, el nombre de la columna, ¿sí? Si yo le paso el string del nombre de la columna, me devuelve en qué posición se encuentra, ¿sí? En qué posición dentro del cursor se encuentra la columna con ese nombre. Entonces, esto es lo que yo le puedo pasar por parámetro al método getString, ¿sí? Entonces, traducido, lo que le estamos pidiendo acá, lo que le estaríamos pidiendo es que me devuelva, ¿qué pasó acá? El column index. Tiene un punto y coma antes, Sí, en pero la fila de no arriba. necesitaría. A ver, si yo le paso un entero, ponele que le pongo 1, todo bien. Este método, getColumnIndex, chequemos acá, que devuelve cursor.getColumnIndex, devuelve un entero. Bien. Entonces yo podría, a ver si lo hago por separado, una variable entera, columna número, quiero guardar lo que devuelve este método. Entonces acá, en el string, le paso columna número. Ahí está, ahí me lo tomo. Algo la pifié ahí.
Bueno, es lo mismo. Yo le pasé, en lugar de pasarle por parámetro esta llamada, lo guardé en una variable entera. ¿Sí? Acá, esta variable call número es el índice de la columna. ¿Sí? Entonces ahora al get string le digo, bueno, mira, devolveme el string que está guardado en la columna número tanto. ¿Sí? Bueno, el número de columna va a ser donde está el número de teléfono. Entonces ahora guardé en esta variable número string el número de teléfono. De la misma manera, podríamos obtener, dijimos, la duración. ¿Sí? La duración de la llamada. Ya que estamos, podríamos hacer acá una variable entera, columna duración, es igual a cursor, punto, get column index, call log, punto call, punto duración. Tengo duration. Ahí está. Fíjense que hay otros datos que también podría extraer. Entonces ahora le voy a decir acá, a la variable duración, que es string, le voy a asignar del cursor, punto, el string, que está en la columna duración. Ahí está. Perfecto. ¿Y qué querés ir haciendo con esto? Porque acá vas a obtener un dato como este. El número de teléfono, 154, bla, 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 y vas a obtener otra cadena con la duración. ¿Sí? Vas a obtener otra cadena con la duración. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que esta cadena se concatene, ¿sí? Que sea una sola, y se vaya concatenando en un string. ¿Sí? Quiero un string que se vaya concatenando, que cuando pase al otro teléfono, ¿sí? Esto se concatene a algo como esto. El otro número, ¿sí? Con la duración. ¿Ok? Y esto se concatene, obtener algo como esto, ¿sí? Una cadena, una sola cadena con todas estas subcadenas concatenadas. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, usar el string, así, más. ¿Mm? Podría hacerlo de esa forma. Pero ¿qué sabemos nosotros del string? Yo podría armar acá un string resultado, ¿ok? Y decir, arranca con cadena vacía. Y acá decir, por ejemplo, que a resultado le concateno, resultado va a ser igual a lo que tiene, ¿sí? Y le concateno el número concatenado con comilla, espacio, más duración. ¿Sí? Podría ir haciéndolo de esta forma. ¿Ok? Podría haciéndolo de esta forma. Pero sé que cada vez que concateno, genero un string diferente. ¿Sí? Voy a tener en algún momento, si bien después dejan de ser referenciados, pero voy a tener varios strings en la memoria, ¿no? Entonces yo quisiera crear una cadena mutable. Una cadena mutable. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. En lugar de crear un string, ¿sí? En lugar de crear un string, crearíamos un string builder. Podemos crear un string builder o string buffer, ¿no? ¿Qué es un string builder? Es un string, pero mutable. ¿Sí? Es un string que puede mutar. Entonces, lo único de diferente es que cuando creo un string builder o un string buffer, para instanciarlo tengo que explícitamente hacer un new, ¿no? New string builder, perfecto. Entonces acá lo que haríamos sería lo siguiente. Le diría que a resultado, que es el string builder, punto, append, ¿sí? Le voy a concatenar, ¿qué cosa? A la cadena original le voy a concatenar una cadena que tenga número y duración, ¿sí? Número y duración. Acá podría poner así. Número entre comillas, espacio, que aparezca el número, espacio acá adentro, duración, tiempo, qué sé yo, concatenado con duración. Perfecto. Entonces, la cadena resultado va a ser única, ¿sí? Es la misma cadena que voy a ir mutando, voy a ir cambiando. Entonces, cuando ustedes necesiten algo como esto, una cadena que cambie dinámicamente, en lugar de crear un string, crean o un string builder, ¿no?
o un buffer. Es lo mismo string builder que string buffer. La diferencia está en que los métodos de uno están sincronizados. A ver, control clic, no me acuerdo nunca cuál es. String builder. String builder tiene los métodos comunes. Poner un append. Y si fuese un string buffer, un string buffer tiene los métodos, los mismos métodos, pero son sincronizados, ¿ven? Son para accederlos en ambientes concurrentes. Entonces, ustedes tienen que crear una cadena, tiene que ser accedida de manera concurrente, es un string buffer el que tengo que crear. Bien, nada más. Pero ¿por qué entonces tanto lío que en lugar de crear un string te pones con el string builder? Porque acordate que estás corriendo esto en un dispositivo en donde el recurso más preciado y limitado es la RAM, ¿sí? Entonces, bueno, tenés acá tantos recursos como en un ordenador. Bien, entonces, mientras haya datos, los va concatenando. ¿Qué vamos a querer hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a querer hacer después de que termine de recorrer? Y vamos a querer a estos pasarlos a la vista. ¿Sí? Ah, es cierto que los querés mostrar. Entonces, lo que podemos hacer, y estamos en el ViewModel, es crearnos un mutable. ¿Sí? Mutable data de tipo, este es un, podría ser un string. Bueno, string builder, este es mutable, el nombre que lo vamos a mutable cadena, qué sé yo. Mutable cadena, le vamos a hacer el get, string builder, el get de mutable cadena, y acá como ustedes ya saben, si mutable cadena nulo, a el mutable cadena, y retorno mutable cadena. Perfecto. Entonces, este método acceder lo que haría sería, cuando termina de recorrer el cursor, decirle a nuestro mutable cadena, punto. Y aquí, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a poner un set value, porque los datos son locales, o sea que no hay tanta demora. Set value, resultado. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, lo que hemos dejado del lado del ViewModel es el acceso al content del registro de llamadas, ¿sí? Y obtenemos de ese registro, en este caso, el número de teléfono y la duración. Y se lo seteamos a la vista para que lo muestre. La vista lo va a mostrar en un text view, ¿ok? Entonces, acá les paso el código de esta clase. Una vez que tenemos creado el ViewModel, vamos a ir a nuestra activity. Lo primero que vamos a hacer en la activity, como ya sabemos, es tener nuestra variable ViewModel, main activity ViewModel, y vamos a tener la de ViewBinding, ¿no? Pero, activity. Uy, qué muro. Main activity ViewBinding. Activity main ViewBinding. Siempre se me confunde. Acá, entonces acá. Perfecto. Bueno, ahora, en el onCreate, vamos a trabajar primero con el ViewBinding. ¿Cómo lo inicializaba? ¿Cómo era? Binding igual. Activity mining binding punto inflate. Este. Más o menos. Inflate.
Y Bueno, el inglés no es muy fuerte, profe. el mío tampoco. Get layout inflate. Bien. ¿Y qué teníamos que pasarle? ¿Así nada más? El set content view. Y ahora, en el set content view, tendríamos que, está bien, podemos hacerlo acá directo. Sacamos esto y en el set content view decimos, Get root. el método root, el método getRoot es el que nos da el contenedor padre, ¿no? Son los dos cambios. Perfecto. Una vez que seteamos la vista, al viewModel. Mi viewModel, igual, ¿cómo era lo del viewModel? View Model Provider, ¿o no? Sí, acá se acuerdan, está bien, viewModel provider, punto, Android Punto Android viewModel View Model factory, Factory. Punto get instance. Punto barra y acá le pasamos get el get application. application. Ajá. Y nos falta ahora decirle que a todo Punto esto, create main. y exactamente, y el viewModel es la clase main activity viewModel, punto, ahí está. Bien. ¿Puedo correr acá? Ahí. Tenemos lo del bind, tenemos lo del viewModel, los permisos, ¿sí? Y esto los puedo pedir antes, después, puedo pedirlo en cualquier orden. Yo lo pongo, a ver cómo quedarían más lindos. Puedo poner al final. Al final. En realidad antes de que llamemos al método acceder, ¿sí? Entonces acá puedo poner el observer de mi viewModel, get mutable cadena, punto, server, ¿sí? Acá referencia del contexto porque estoy en una activity, y acá el observador. Observer. Fíjense que el observer nos devuelve un string builder y yo lo que quiero hacer es setear en el text view salida, set text, pasarle como texto esta cadena que viene en un string builder, ¿no? Entonces, acá lo que puedo hacer es, si pongo string builder, no es un string, ojo al piojo, vamos a decir acá tu string, ¿sí? Para no tener problemas. Genial. Pido los permisos, me aseguro que esto esté antes de llamar del viewModel al método acceder, ¿no? ¿Por qué? Y porque el método acceder va a intentar acceder al registro de llamadas y si yo no pedí permiso previamente, no va a andar. Puede suceder que ustedes compilen y ejecuten y la primera vez les va a pedir los permisos y va a dar error, ¿sí? Entonces, directamente cierran la aplicación y vuelvan a abrir y ahí va a funcionar. Al menos debería. ¿Ok? Entonces, lo que agregamos dentro del onCreate es esto que tenemos aquí. Pasamos lo del onCreate. A pausar acá. En este caso, aparecen en el text view, no es scrollable, como dije recién. Sería interesante que aparezca número de duración y abajo número de duración, porque si no las va concatenando uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es en el viewModel, que es en donde armo esta cadena, ¿sí? Concatenarle después de duración, acá en donde hago el append, ¿sí? Concatenarle después de duración un salto de línea, ¿no? Un carácter de escape, barra n, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Fíjense que al ser barra n muestra número, duración, baja, número, duración, baja. No es scrollable. Pausamos. Bien. El desafío es el siguiente. Para no crear un proyecto nuevo, nada por el estilo, directamente en el viewModel hagan un acceder 2,
por ejemplo, ¿sí? Un método acceder 2, y usen ese método acceder 2. No borren el anterior y creen uno nuevo. Entonces, la idea es acceder a la lista de contactos, ¿sí? Para acceder a la lista de contactos, me dice que tengo que pedir este permiso, ¿ok? El de leer lista de contactos. Entonces, créense un método en el ViewModel acceder 2 para que accedan a la lista de contactos, ¿ok? De la lista de contactos, los campos que voy a querer es el ID del contacto y el nombre del contacto. Esos nombres de campos los tienen en la clase Contacts People, ¿sí? ¿Cuál es la URI de la lista de contactos? Está publicada acá en esta listita, ¿no? La lista de contactos, el content, la URI del content sería esta. Content, dos puntos, barra, barra, contacts, barra, people. ¿Sí? A ver si pueden rápidamente crearse un método que acceda a la lista de contactos mostrando estos datos. No sé si tienen más datos para mostrar, bárbaro. Con que muestre el nombre, me conformo. ¿Ok? Vamos a reanudar. Entonces, ¿qué pasa si quiero dejar los dos permisos? ¿Sí? El de leer contactos y el de leer el registro de llamadas. Puedo agregar un permiso debajo del otro en el manifest. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero pedir esos dos permisos directamente en la activity? Bueno, podría con un solo if, ¿sí? Agregar el chequeo de los dos permisos, ¿no? El check self permission para read contacts, chequear que no haya sido otorgado, y además chequear el permiso de acceder al registro de llamadas si no ha sido otorgado, ¿no? Si sucede, si alguno de estos es falso, es decir, no se pidieron, no están solicitados, o no se dieron, ejecuto el request permission y le paso en el arreglo de string, ¿sí? Los dos permisos, ¿sí? El de lectura de contactos y el de registro de llamadas. Observen que en este caso lo que hice fue, usé el mismo observer, pero solamente llamo al método acceder 2, ¿sí? Entonces, en el ViewModel, como hizo Martín recién, yo copié el acceder, lo copié y lo pegué. Entonces, desde el ViewModel, desde el Activity, llamo al acceder 2. Dejo de llamar al registro de llamadas y llamo al de contactos. Lo que estuvimos probando acá con los chicos es que en algunos casos nos funcionaba pasar como URI la que teníamos en la documentación, content, contact, people, y en otros casos, vamos a ver ahora si es lo mismo, crearla de esta manera. Crear la URI usando la documentación que no está deprecada. ¿Sí? En la teoría nos dice, la presentación de PowerPoint nos dice que si nosotros vamos a contacts, fíjense que la clase contacts.people, ¿sí? Que es la que menciona en la teoría que tiene tanto la URI como los campos de este content, ¿sí? Tiene tanto la URI como los campos, como ID, display name, que son el ID del usuario y el nombre del usuario, están en desuso. Entonces, la librería que se usa, que la reemplaza, es contacts, contract, esta clase, ¿sí? Y esta clase tiene una subclase que es contacts, y dentro de contacts tengo la URI, ¿sí? Tengo el content URI, ¿ok? Entonces, si yo quiero acceder a la URI de llamadas y no me funciona pasando la URI que tenemos en la documentación, podemos usar esta, contract.contacts, content URI, y esta constante lo que nos devuelve es una URI, digamos la dirección directa al content de llamadas. Para acceder a los campos, fíjense, bueno, acá lo que hicimos es creamos el cursor, creamos primero el content resolver, en base al content resolver generamos el cursor, usé las mismas variables, número y duración, pero bueno, sería para el nombre y el ID del usuario, ¿ok? Todo lo mismo, y bueno, solamente que
para acceder a las columnas, en lugar de usar, como menciona la documentación, contacts.people, uso contacts.content, contacts, perdón, y display name para el nombre y ID para el ID del usuario. ¿Sí? Si corremos esto, debería seguir funcionando. ¿Ok? Fíjense que obtenemos el nombre del usuario y el ID. ¿Sí? Nombre de usuario y ID. Vamos a hacer un paneo completo así despacito para que quede grabado, para que los que están viéndolo desde casa puedan seguir el código, ¿no? La URI, esto de acá, contenedor, creamos el content resolver, la query, ¿ok? Los dos campos para rescatar, vuelvo a repetir, acá le puse número y duración porque copié y pegué, genero el stream builder, chequeo de que haya registros, que registros los recorro, obtengo los datos, los concateno y se los seteo al stream builder. Cuando sale del while, seteo el mutable. ¿Sí? Y ahí está. Perfecto. Perfecto. Acá el cambio que hiciste fue que usaste del registro. Aunque el content al que estás accediendo es el de contactos, seguiste usando la clase callLog para los campos. Acá en este caso, seguiste usando callLog. ¿Y te trae lo mismo, profe? Porque yo probé con las dos, ¿viste? Con la content, dos puntos, barra barra, contacts, y con eso me trae desde el ID 9, pero cuando le pongo el otro que pasaron recién, me trae desde el 100. No sé si los estará ordenando distinto o si no me trae los otros, no sé. O traes los que tenés en el teléfono y no en la memoria SIM, Capaz o algo por el estilo, debe traer de algún lado y no del otro. Aparte también que no se puede hacer scroll como para ver. que no, Sí, porque claro. le puse una lista. Los agregaste en un list view, está bien, Sí, sin el adapter, con string directamente, claro. un array list, y se lo mandaste al... No, hice el adapter todo, pero. Ah, bueno. En el caso de que vayas a mostrar solamente string, no hace falta crearle el adapter al list view. Pero bueno, están practicando. Bien, o sea que en el caso de Kevin, él acá, estás muteado, Kevin, no sé si estás hablando. Ah, estaba así. ¿Cómo hago para mostrarlo acá? En la Para pantalla quiero mostrarlo. mostrarlo. Claro, así lo puede usted porque lo tengo en el cel. Ah, bueno, acá hace un log de acá, después del append, después del append, adentro del while, para enter ahí. Sí, pero la pantallita que tiene usted, Bueno, haces, era acá, pero no. no, allá en file, No, pero ahí del device mirror lo podés hacer ahí abajo. ahí Habilitarlo. tenés la misma. Si no vas a file setting, y si no acá, device mirror setting, tungi, tiene que aparecer las mismas propiedades. Tilde ¿Este? ahí, ajá. Sí. Ujú. Acá tenés activado. Pero no. Volver a correr ahora. A Claro, ver, parar la aplicación y volver a correr. no. Y pará. Y en el teléfono, Ah, en ajustes, andate a opciones de desarrollador. sí.
en ajustes, en opciones de desarrollador, fíjate que tenés que activar la que permite duplicar, ¿no? Depuración por USB. El de operación por USB, esa es una, y la Sí, la otra, tengo. sí, para que hay otra que tenés que activar. Ahora no la voy a encontrar. Aplicaciones por USB, la tenés. Bueno, sí, es esa, debería. ¿La volviste a ejecutar? Sí. A ver, ahí lo paro. Tengo la depuración por USB y la inalámbrica. Eso. Sí. Pero no, qué raro. Antes me dejaba, se veía. A ver, desconecta Ahí el me están teléfono dando. y volvelo. A ver. Conecta el teléfono y volvelo a conectar. Vamos a ver acá. Lo diferente que tenés ahí con respecto a nosotros es que usás para acceder a los campos las constantes que te sugiere call-log, ¿sí? Sobre todo esta. Fíjate si este se llama catched name. Hacele control clic a ese campo a ver cuál es el string. Control clic, ¿cuál es el string? Name, sí sé. Fíjate si tenés podrías fijarte, qué sé yo, si tenés contracts.contacts, si tenés un campo que tenga el string name, así como lo tenés ahí vos, por ejemplo. No, no, ahí no, eso está bien, ahí déjalo. Cuando haces el get column index, ¿sí? Mira, copia y pega la línea 71. ¿No está el catch and name? En contact. Está bien. Enter ahí, pegalo abajo, ya que estamos en el baile. Eso, comenta la primera. Y ahí, eso, entre paréntesis, en lugar de usar call log, borrale ahí, desde call log hasta catch and name. Borrale también el catch and name. Sabemos que ahí adentro viene la constante name, el string name. A ver si podemos contact esa, la primera. Punto. Contacts, eso. Punto. Tenés el display name y no tenés, como ahí había chequeado, phonetic name. Por ejemplo, pone ese display name. Display name. Sabemos que ese es el nombre nada más. Pero hacerle control clic ahí en display name. Display name. Y fíjate que usa el display name primary. De contacts name column. Bueno, fíjate que ahí también tenés, ahí tenés una clase. Contact name column. Podés Sí. probarlo eso. Tenés todos los nombres de columna. A ver, si te vas al view model donde estabas recién. Eso, ahí.
borrale todo y pone, en lugar de contacts, usaba la clase contacts, Borro todo esto. reemplazá contracts, reemplazá todo lo que tenés entre el paréntesis, saca todo lo que tenés entre el paréntesis. Bien. Eso. Y acá, ¿te acuerdas cómo era? Contacts, column name se llamaba, ¿no? Contacts, column name, era el nombre de la clase. Sí. O name column. Contact name, algo de contact name. Pensé que lo habías copiado. Ah, no. Contacts name column creo que era. Bueno, si no, fíjate de vuelta. Display name. Cualquiera. Fíjate que si haces control clic, a lo que yo voy es Esta. ese, content name column. Y acá lo ponemos acá. Eso. Pumba. Sacale la primera parte, el conta, claro. De ahí. Ahí, fíjate si te lo importa. ¿Sabes por qué? Porque esa debe ser una clase interna de donde estabas recién. Ah, claro. Mira, fíjate, párate ahí, allá arriba, donde tenés la clase abierta. Contacts. Y hacerle control clic acá, contact column name, control clic. Ahí, control clic. Es una interfaz. Y tenés, los campos que tenés son, fíjate si alguno dice name solo adentro, y sería el equivalente del campo que vos encontraste en call log, por ejemplo. ¿Qué diferencia notaste cuando usás ese name así? ¿Qué te mostraba? Trae los iconos, incluso, de los nombres. Eso vi. Había unos contactos que tenían iconos y todo eso, te los traía también. Está Esa había una bien. diferencia. Y entonces podría ser, fíjate en el view model de nuevo. Fíjate que como tenías recién contact, perdóname que estoy. Contact, contacts. A ver si hay alguno punto que sea display nombre alternativo o alguno de esos, a ver si trae lo mismo. Cuando yo lo puse, decía name. Ahí decía Acá. uno, display name alternative. Habría que ver de esos campos que muestran el nombre, qué diferencia hay. Usar todos los display name. Por ejemplo, el display name primary, display name solo. A ver si alguno hace lo mismo. De las constantes. No, no vi ninguno. El que yo vi decía acá name, solo, el que usé. Solo name decía, por ejemplo. Solamente name. Claro, habría que ver si Solo algunas de name. estas constantes que tenés acá hace lo mismo. Hace lo mismo, claro. Exactamente. ¿Sí? Vos ya habías probado el display name, podés probar el phonetic name, a ver qué onda, qué trae. Claro. O el Phonetic nombre name. alternativo, el name, name alternativo. Habría que ver. Sí, sí. Haría que ver. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, chicos, un gustazo haber estado con ustedes, los que se comieron toda la grabación, llegaron acá al final. Que tengan un lindo día, nos vemos mañana miércoles. No faltes mañana miércoles. No, Estoy mirando. mañana.